Bueno, les hablo un poquito de lo que es enfermedad vascular. Esto me parece que es impactante, este gráfico que armaron con un trabajo en el cual se midió cuál es la mortalidad de los pacientes a 5 años. Y fíjense que un paciente que tiene una amputación de miembro inferior abajo o arriba de la rodilla tiene casi la misma, o solamente la mortalidad de este paciente es superada por el cáncer de pulmón, ¿sí? O sea, es más del 50% a 5 años la mortalidad de los pacientes que tienen isquemia crítica o que tienen amputación mayor, ¿sí? Entonces son pacientes que están muy graves, ¿sí? Eso es lo que tratamos habitualmente, ¿sí? Recuerden entonces que la vascularización de la pierna se hace a través de la femoral profunda, después la femoral profunda, que es la que irriga lo que es el muslo, después la femoral superficial, poplitea, y después al pie van tres arterias principales. Una es la tibial anterior, que es la que hace el callado hacia adelante. Uy, perdón. Otra es el tronco tibio peroneo, que larga la tibial posterior hacia el maléolo y hacia la planta. Y otra es la peronea, que irriga principalmente el talón y le da ramas a las otras dos arterias, ¿sí? La diabetes suele causar una enfermedad bilateral, multisegmentaria, o sea que se producen varios segmentos de la arteria. No es que solamente una estenosis acá y que con un bypass ya está. Son múltiples arterias que están enfermas en muchos. Entonces es muy difícil revascularizarlos, no es una que solamente le hago un bypass o solamente le pongo un stent. Vienen muy comprometidos los pacientes, ¿sí? Otra característica de esta enfermedad vascular es que no genera claudicación intermitente y no genera ningún síntoma hasta que el paciente tiene una gangrena o tiene un dolor en reposo insoportable, ¿sí? O sea, permanece asintomático hasta lo último, ¿tá? Bueno, esto es cómo llegan las arterias al pie. Y esto es lo que les decía, que es multisegmentario, ¿sí? Y muchas veces los estudios no invasivos, como por ejemplo el índice tobillo-brazo, pueden ver falsamente elevados porque las arterias están calcificadas, ¿sí? Entonces se calcifica toda la capa media de la arteria y uno no sabe si llega o no llega la sangre a través del índice tobillo-brazo porque puede dar falsamente elevado, ¿sí? Bien. Como característica de los pacientes con isquemia, son pacientes que no tienen pelos, que tienen frialdad de extremidades, retraso de relleno capilar, que tienen esta palidez, como en este paciente al elevar el pie, que tienen gangrenas distales, úlceras múltiples, úlceras laterales, la piel brillosa, no tienen pelos, signos de sufrimiento del dedo, soplos vasculares, ¿sí? Y eritrocianosis, que la eritrocianosis ahora se las muestro. Fíjense que esto es lo que decía Daniel en un momento, que pueden tener este tipo de gangrena seca, distal, ¿sí? Y que esto no necesariamente apura, pero sí probablemente es isquémico. Entonces hay que tenerlo en cuenta y hacer, digamos, lo posible por revascularizar a este paciente, ¿sí? También estos pacientes pueden tener lesiones entre los dedos, interdigitales, distales. Acá está la piel brillosa, uñas engrosadas, lesiones múltiples, ¿sí? A diferencia de lo que vimos antes, ¿sí? Que no tiene nada que ver. Pulsos negativos y soplos arteriales, ¿sí? Úlceras múltiples, tipos acabocados, distales, ¿sí? Tienen dolor, piel brillosa, ¿sí? Finita, delgada, atrófica. Esto que ven acá en el pie este es una eritrocianosis, ¿sí? Úlceras distales, gangrena, dolor en reposo. Cuando le hacemos la termografía, estos pacientes tienen temperatura distal fría, ¿sí? Generalmente con este método nosotros medimos la temperatura, es alrededor de 27 grados, un paciente que tiene antecedente diabético, y estos tienen 20, 24, ¿sí? Hiperemia reactiva, en el cual el pie se pone rojo cuando cuelga, o sea, cuando está en reposo con el pie arriba se pone pálido, cuando lo baja y lo cuelga se pone rojo porque se produce un aumento de la llegada de sangre al pie. Bien. Y el ataque de epidiabético isquémico es aquel pie con isquemia, pero que además tiene una progresión rápida, ¿sí? Que progresa en días. El paciente dice que en los mismos días le progresa la necrosis, le progresa el dolor, no puede dormir por el dolor, ¿sí? Y estos pacientes son un ataque de diabético. Es un paciente que tiene una gangrena, que tiene una isquemia, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no actúo rápido? Progresa. ¿Con qué velocidad? Con esta velocidad, días. ¿Sí? Este paciente estuvo internado, progresó en días. Y además hace lesiones nuevas, lesiones en talón. Las del talón son bastante complicadas de revascularizar. Otro paciente que internamos con un ataque de diabético infectado, isquémico, que no se pudo revascularizar por determinados motivos, muchas veces falla renal, muchas veces
no tenemos el procedimiento, no hay stent, no hay balón, bueno, pues termina en días, ¿sí? Con una necrosis progresiva que después impide que se pueda salvar el pie. Más signos de isquemia, ¿sí? Interdigitales, lesiones distales, múltiples, piel atrófica, dolor en reposo, ¿sí? Los pulsos que se toman en la parte anterior, en la cara externa, en la parte externa del primer rayo y por detrás del tibial del maléolo interno. Acá se toma la tibial posterior. El índice tobillo-brazo, que si bien es un método no invasivo, tiene un alto error en el sentido de que si el paciente tiene las arterias calcificadas, está sobrevalorado el valor. Entonces, si uno tiene un índice tobillo-brazo con menos de 0,9 como valor, uno tiene una alta probabilidad, el paciente tiene una alta probabilidad de tener una isquemia. Ahora, si tiene un índice tobillo-brazo normal, no tiene tanta probabilidad de tener una buena circulación, ¿sí? Entonces, un índice tobillo-brazo que da bajo es un signo de isquemia. Si da normal o alto, no se puede descartar, ¿está? ¿Cómo se toma el índice tobillo-brazo? Se toma la presión de ambos brazos, se toma la mayor, y se toma la presión de ambos pies en las dos arterias, tibial posterior y dorsal del pedio, ¿sí? Se toman las presiones más altas, van a ver que en el default nuevo de la última edición, digamos, de las guías, dice la presión más baja. Cualquiera de las dos tiene un significado diferente. Siempre en la mayoría de los trabajos se usa la presión más alta del pie sobre la más alta de los dos brazos, ¿sí? Y así se saca el índice tobillo-brazo. Normales de 0,9 a 1,3. Bien. Ahí es donde está la zona de las arterias en el pie. Vamos a pasar. Bien. Y otra forma de medir cuál es la perfusión, que es un poco más sensible y específico que el índice tobillo-brazo, es la presión en el dedo, ¿sí? La presión en el dedo mayor de 0,7 es una buena presión, se toma en el dedo gordo y se toma también con un Doppler, pero con un manguito en el dedo, ¿sí? Y menos de 60 de presión es un paciente que tiene una isquemia, ¿sí? Tensión transcutánea de oxígeno, esto no lo manejamos nosotros, pero también los valores son similares, con menos de 30 es una isquemia muy grave, debería ser mayor de 50 para poder cicatrizar mejor la herida. Bien, esto lo voy a pasar. Y después tenemos el Doppler, que es un método no invasivo y que según, digamos, cómo sea el tipo de onda de flujo, me va a decir si es monofásica, así como en este caso, si es trifásica como en este caso, bifásica, bueno, eso lo ve el cirujano vascular o el imagenólogo cuando hacen el Doppler y se fijan, digamos, cómo es la circulación. Pero lo que tiene el Doppler es que a pesar de no ser invasivo, digamos, después igual requiere que se haga un estudio invasivo, como es una arteriografía, a ver, para poder realizar la revascularización, ¿sí? Esto es una angioresonancia, es bastante dependiente del operador, porque tiene varias fases. Uno le pone el contraste y tiene que justo agarrar cuando el contraste está en la arteria, porque si se pasa un poquitito ya se ensucia la película y no se ve nada. También la angiotac o la angioresonancia te permiten ver la anatomía, pero no te permiten revascularizar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos como gol estándar, digamos, como para después poder hacer, después de esta imagen, se puede revascularizar, es la angiografía, que es un estudio invasivo que requiere contraste y radiación, ¿sí? Así que uno tiene que estar seguro que el paciente es isquémico por un método no invasivo, o sea, debería usar el Doppler, el índice tobillo-brazo y el dedo, la presión del dedo. Bueno, les muestro, esta es la película de una angiografía, acá se puede ver la arteria femoral superficial que se transforma en poplitea, y la poplitea larga acá la tibial posterior, que es esta que va para abajo, y la tibial anterior no se ve, ¿sí? En esta se puede ver que se revascularizó la tibial anterior, esta es la tibial posterior, y esta es la tibial anterior, que llega al pie, ¿sí? Bueno, y esto es, en parte, digamos, cuál sería el algoritmo para tratar a un paciente que está isquémico. Uno le toma los pulsos, sospecha que tiene isquemia, tiene que hacer un índice tobillo-brazo con ese método que les mostré, una presión del dedo,
y se puede hacer un Doppler. Si eso da que el paciente está isquémico, con una isquemia grave y con una gangrena o una úlcera que no cicatriza, y la presión del dedo es menor de 60 o es monofásico en el Doppler, y bueno, lo que hay que hacer es revascularizarlo. Si eso además viene progresando rápido, como en un ataque de pie isquémico, hay que hacerlo en forma urgente, si internar al paciente y hacerlo en forma urgente. Y si no, igual hay que seguirlo de cerca. No podemos decir un paciente que tiene una úlcera y que tiene una isquemia grave con amenaza de miembro, por más que no venga progresando, mandarlo con un turno a 2 meses. ¿Sí? Es una urgencia y hay que dejarlo internado a ese paciente y revascularizarlo. Bueno.